Yo soy, dicen que el ganado se habla de que es media sangre. Bueno, yo soy media sangre. Por el lado de papá soy Cartago, soy oriamuno. Por el lado de mamá soy totalmente alajuelense porque soy blanco. Nací en Cartago, 1939, y ahí por razones de cuestiones de trabajo de papá, anduve en todas las provincias, vivimos en todas las provincias desde que nací hasta que me casé. Digo que nos trasladamos de casa más de 50 veces, es que pueden imaginarse que realmente fue un recorrido largo. Y los traslados no eran, digamos, en el mismo vecindario, sino que alguno que recuerdo fue de Cartago a Parrita, luego de Parrita a una finca que se llamaba Marítima, ahí en esa misma zona, luego de regreso a Tres Ríos, y en fin, les puedo contar largas historias de mi infancia que tienen que ver mucho con traslados de casa. Así es que era, por supuesto, una Costa Rica mucho más rural que la de ahora. Y aunque todos tratamos de idealizarla, diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, la verdad que era una Costa Rica muy pobre. La transformación social que inicia el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y continúa don Pepe Figueres es realmente sensacional. Hace de este país un país totalmente distinto, con índices de pobreza muy diferentes. Ya dejamos de ser el país donde la gran mayoría de los niños andaban descalzos, a ser un país de niños con zapatos, aunque sean modestos. Se mejoran mucho los índices de educación, se mejora también enormemente la salud pública. Y yo creo que esa Costa Rica cambia. Ahora, no voy tampoco a idealizar la actual. La actual tiene mil problemas, era una Costa Rica mucho más tranquila, mucho más pacífica. Pero sí me tocó verla como niño desde distintos lugares, que ya le digo, excepto en Limón y en Heredia, vivimos en todas las provincias de Costa Rica. Siempre tuve un vicio desde chiquillo, que era que me gustaba mucho leer. Lo que pasa es que cuando vivía en Marítima, que es una finca bananera más o menos cerca de Quepos, pues no había libros. Y entonces, como yo asistía a una escuela de inglés, que era la que tenían para los trabajadores de la zona bananera, para los empleados de cierta clase, digamos, papá no es que fuera un alto funcionario de la compañía bananera, pero sí tenía un cierto estatus, y eso le permitía a él mandar a sus hijos a la escuela del lugar, en Quepos, que era una escuelita en que se hablaba o nos enseñaban inglés fundamentalmente. Yo no sabía leer español porque la escuela, como les digo, era totalmente inglés. Y entonces, con pedacillos de periódicos que fui consiguiendo, algo logré aprender a leer en español. Y luego entonces mi problema era dónde conseguir libros para leer. No había, por supuesto, en la finca ninguna biblioteca ni cosa que le pareciera. Y entonces fui un asiduo coleccionista de cualquier material impreso que cayera en mis manos, el cual devoraba muchas veces sin tener la menor idea de lo que decía, pero tratando de aprenderlo. Eso recuerdo mucho. Y después, pues, mil historias de una Costa Rica, como les decía, muy rural, y también llena de fantasmas que había, supersticiones, leyendas. La gente era mucho menos educada que ahora. No existía, por supuesto, la televisión. Los medios escritos
eran muy escasos, sobre todo en cuanto a su difusión. Entonces, la recuerdo como una infancia feliz, una infancia aventurera y una infancia de un niño con muchos deseos de aprender cosas que pues nunca tuve realmente la oportunidad que hubiera querido de tener una educación más completa, por ejemplo, con un doctorado fuera. Las circunstancias económicas no lo permitieron. Mire, por supuesto que cuando estaba como en cuarto grado, mis padres estaban viviendo fuera de San José, entonces me mandaron a la casa de un tío, un hermano de mamá. En ese entonces era muy corriente que mandaran a los niños a la casa de algún pariente, y me mandaron a la casa de un tío. Recuerdo a mi tío y a mi tía con enorme afecto. Una gente, él, un empleado no de muy alto nivel en radiográfica, ella una maestra, y con grandes sacrificios lograron hacer profesionales a sus 4 hijos. Pero además en su casa pasaron varios primos míos cuyos padres los mandaban ahí porque les quedaba más cerca ir al colegio o a la escuela. Yo descubrí en esos días un tesoro, que es que ellos vivían cerca del ferrocarril del Pacífico, y descubrí, por supuesto no conocía San José, que si caminaba tantas cuadras en un sentido y tantas cuadras en el otro, llegaba al tesoro que fue la Biblioteca Nacional. Y allí comencé, por supuesto, como suele ser común en los niños, con Salgari. Me leí yo que sé cuántos libros de Salgari, de piratas y de aventureros de todo tipo. Luego, cuando agoté Salgari, pasé a Dumas, y todavía recuerdo la maravilla que fue en mi infancia eso de leer a los 3 mosqueteros, al Conde de Montecristo y otras de los libros más famosos de Dumas. Luego Julio Verne estuvo también en esa época, y ahí fui ascendiendo hasta que lograba leer cualquier cosa que cayera en mis manos. Pero diría que mis lecturas iniciales son Salgari, Dumas y Verne, más o menos en ese orden. Cuando iba para primer año, entonces de nuevo mis padres estaban viviendo fuera de San José y me mandaron donde otros tíos. Estos era una hermana de papá y su marido, que también los recuerdo con gran afecto y gratitud. Y así fui a dar al San Luis Gonzaga. En el San Luis Gonzaga cursé de primero a tercer año, y ahí el director era don Alejandro Aguilar Machado, posiblemente uno de los mejores oradores que ha dado este país. Realmente un hombre de una cultura excepcional. Había sido ministro de Educación, había sido también director del Liceo de Costa Rica, entonces era director del San Luis Gonzaga. Y don Alejandro era abogado. Y entonces alguna vez le pregunté: don Alejandro, yo quiero saber qué me recomienda usted que estudie, porque usted es abogado y estoy pensando en estudiar Derecho. Y me dijo: Rodrigo, yo le diría que si le gusta el Derecho, lo estudie, porque el Derecho le va a abrir a usted muchas puertas, no solamente la de abogado litigante, la de juez, la de diplomático si le gustara, la de educador como había sido él, y también pues si usted se dedica a otra actividad, le va a ser un instrumento muy útil el conocimiento jurídico. Y efectivamente seguí el consejo de don Alejandro. Yo digo que tal vez me hice abogado porque creía que me gustaba el derecho sin saber en qué consistía.
pero también un poco porque me di cuenta muy rápidamente que con la torpeza manual que tengo, en cualquier otra profesión habría sido un absoluto fracaso. Si me hubiera dedicado a la cirugía, posiblemente habría sido expulsado ignominiosamente del hospital. Así es que la escogencia de hacerme abogado fue en parte por el consejo, en parte por inclinación y en parte porque tuve muy clara conciencia desde el principio que no servía para otras cosas. Pelado de coco. Es decir, había una tradición de que los que llegábamos a la Universidad de Costa Rica, los de años superiores, nos cortaban todo el cabello y entonces yo decidí que era una batalla que no podía dar, en primer lugar porque eran muchos, en segundo lugar porque eran más grandes y más fuertes que yo. Así es que sumisamente me corté el cabello y fui a dar a la universidad en un momento extraordinario de la universidad. Yo he tenido mucha suerte. En el San Luis Gonzaga me tocó estar con un grupo de gente extraordinaria. Les menciono a alguien, no que fue compañero mío, porque iba un año antes que yo, Roberto Murillo Zamora, posiblemente el filósofo más importante que ha dado este país, y un hombre de una cultura exquisita, hijo de un telegrafista de Taras, que desde niño fue cultivándose y llegó a ser un hombre extraordinario, con un doctorado en filosofía. En la universidad también me tocó encontrar un grupo de gente extraordinaria, ya les mencionaré algunos de esos nombres, pero lo importante es que estamos hablando del año 1958, recién comenzada la reforma de la universidad, cuando la universidad trae a profesores de otros lados. Recuerdo, por supuesto, al doctor Constantino Láscaris, a Julio Jaise en historia, a gente en español y en filosofía de las matemáticas, que realmente me toca un shock cultural enorme cuando llego a estudios generales de la universidad y me doy cuenta de que el mundo de colegio ya había terminado, pero que habría otro mundo extraordinario. Y lo recuerdo con gran afecto, con gran interés. Cursé estudios generales en un solo año. Fue un programa bastante recargado, pero logré sacarlo en un año, tuve buenas notas y ya el año entrante pude ingresar a la Facultad de Derecho, que era de medio tiempo. Y entonces en la tarde había que trabajar en alguna cosa relacionada con el derecho. Yo no podía darme ese lujo en ese entonces porque necesitaba un trabajo que me diera algo de dinero, incluso para ayudar a mis padres que estaban en una situación económica difícil. Y entonces comencé a trabajar en radiográfica medio tiempo. Y fueron años interesantes, hasta que ya después, ya iremos más adelante, cuando entro a trabajar en lo que se llama Facio Fournier y Cañas, en ese entonces se llamaba así el bufete, y que ahora se llama Facio y Cañas. Como le digo, he tenido una enorme suerte, porque el destino me ha ido poniendo a la par de gente realmente brillante. No puedo olvidar gente como Elizabeth Odio, ahora juez de la Corte de Derechos Humanos, una de las juristas más importantes de este país, Daniel Camacho, un líder de izquierda que fue candidato presidencial y es un hombre, él se inclinó por la sociología después de graduarse brillantemente como abogado, pero Daniel también un hombre extraordinario. Miguel Ángel Rodríguez, después fue presidente de Costa Rica. Francisco Antonio Pacheco. Bueno, mejor no menciono lo que ha sido Francisco Antonio, que todos le decimos Tony porque se consumiría el resto de este programa. Tony ha ocupado algunos cargos
algunos de los cargos más importantes de este país. Jaime Darenblum, un columnista muy conocido, también era compañero mío de esa época. Puedo recordar también con gran afecto y con gran admiración a Chester Zelaya, un historiador de los más respetados de este país, y además de eso un profesor brillante. Y la lista realmente es muy, muy larga. De esa época también era un grupo sorprendentemente que no pintaba tan político, pero terminó siendo muy político. Sí estaban unos definitivamente con una inclinación política, como Miguel Ángel, quien ya cité, a Rolando Laclé, también, que ya estaban muy metidos hacia la política. Ese entonces Elizabeth y Jaime Darenblum también. Pero había otra gente que no mostraba una inclinación política, como era el caso de Tony Pacheco, que más bien ya él llevaba la carrera de Derecho y la de Filosofía, y Tony era, decía Láscaris, el profesor Constantino Láscaris, que Tony es de las pocas personas que él conoce o conoció, que desde el primer día que se paró frente a unos alumnos, dio una clase brillante y siguió dándolas. Así Tony no tenía ninguna inclinación política. Era un filósofo y más que todo filósofo, un poco abogado. Y después de un momento a otro pues ocupó y ocupa cargos políticos de gran importancia. Corrales, no recuerdo a José Miguel como un hombre especialmente inclinado hacia la política. Era un muchacho sencillo de Paraíso con quien trabé amistad desde ese entonces. Ahora acaba de celebrar los 50 años de su matrimonio y me pidió que dijera unas palabras. Y entonces yo dije que a pesar de que pensamos radicalmente distinto en muchos temas, hemos logrado tener una amistad de unos 60 años basada en el respeto mutuo. Y vea que cuando digamos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, José Miguel tenía un punto de vista y yo tengo otro. Ahora lo veo que anda con Juan Diego Castro, yo ando por otro lado, pero en fin, eso no significa que nuestra amistad va a sufrir ninguna abolladura por esas decisiones de cada uno de nosotros que el otro posiblemente no comparta. Como le decía, el derecho era una carrera de medio tiempo, pero se suponía que uno tenía que trabajar en algo relacionado con el derecho, que ahí completaba su educación universitaria, digámoslo así. Y yo trabajaba en radiográfica. Ganaba un sueldazo, entonces 600 colones, imagínense lo que era, con lo cual era un hombre muy solvente, bueno, que eso, gran mayoría se iba para ayudar a papá y mamá, pero sí era un sueldo muy bueno. Y entonces dije, pero el problema es que no estoy teniendo ninguna práctica y voy a salir con un título bajo el brazo totalmente teórico y sin saber nada. Nada de lo que es la práctica o la vida real del derecho. Gonzalo Facio era profesor nuestro de Derecho Administrativo, por cierto, un brillante profesor. Había sido antes Fernando Fournier, también otro brillante profesor, quien nos impartió la cátedra de Historia del Derecho. Y don Gonzalo nos dijo, con don Gonzalo le decía en ese entonces, después durante muchos años fue Chalo Facio, mi amigo, y nos contó que él había llevado unos juicios de la United Fruit Company y que le había prestado asesoría a esa compañía. Entonces a mí se me ocurrió, aquí está mi solución. Como me había ido bien en los cursos con Gonzalo Facio, entonces le dije, ¿usted me recomendaría para trabajar en el departamento legal de la compañía bananera? Yo pensé, eso es algo relacionado con el derecho y seguramente me pagarán más o menos bien.
Y en una cosa que nunca logré que me aclarara si había sido cierto o no. Lo cierto es que me dice, mire, yo entiendo que la compañía más bien está en un proceso de recortar personal. Pero si usted quiere, puede venir a trabajar a Facio Fournier y Cañas. Puede imaginarse que para mí, que me dieran la oportunidad en cuarto año de Derecho de entrar a trabajar a Facio Fournier y Cañas, era que se me abriera el mundo. Pero Chalo me dice, el único problema que tenemos es que el sueldo es un poco bajo. Y le digo, ¿bajo, don Gonzalo? Y me dice, sí, es bastante bajo. ¿Cuánto es? Bueno, no es tan bajo, son 100 colones al mes. Y efectivamente, entonces yo me vi una disyuntiva. Tuve que llegar y decirle a papá y mamá, se acabó la ayuda, no les puedo ayudar más durante unos meses, porque me ofrecen entrar al que entonces era el bufete más prestigioso del país, sigue siendo, creo, uno de los más connotados bufetes de aquí. Pero entonces brillaba muchísimo, porque por razones políticas, por la gente que lo integraba, era muy, muy conocido. Y yo no podía desperdiciar esa oportunidad. Entonces entré a trabajar a Facio Fournier y Cañas con un sueldazo de 100 colones mensuales. Al llegar yo, Daniel Camacho había comenzado a trabajar también ahí. Daniel, que después se convirtió, como les dije antes, en un líder de izquierda, entonces tenía una ideología de izquierda tan definida. Y entonces decidimos que teníamos que buscar algo, hacer algo, porque con 100 colones al mes era muy difícil vivir. El papá de Daniel conocía a don Joaquín Gómez Calderón. Joaquín Gómez Calderón tenía una fábrica de cocinas, que todavía recuerdo, fábrica de cocinas Fast Cook. La fábrica de cocinas vendía el crédito, y entonces había que cobrar los créditos morosos, y nos contrataron para esa difícil misión. Entonces puede imaginarse que era cobrar, si la cocina se había vendido, digan 600 colones, quedaba un saldo de 200 colones, había que cobrarlo. En un caso no hubo manera de cobrar los 200 colones que era el saldo, o 200 o 300 ya con intereses y costas. Y entonces le pedimos al juez o al alcalde que nos permitiera ir a embargar la cocina, cosa que hacíamos rutinariamente. Había el problema de que el juez ejecutor, que se llamaba entonces quien hacía los embargos, solamente accedía o podía hacerlos al mediodía. Entonces fuimos a embargar la cocina al mediodía. Yo, como buena previsión, me eché un alicate a la bolsa, y cuando llegamos la señora nos dejó pasar, pero nos dijo, nos preguntó, ¿se van a llevar la cocina? Y señores, que no han pagado y tenemos la orden de llevárnosla. Mientras discutíamos, yo corté los alambres que conectaban a la cocina, y el juez ejecutor y yo comenzamos a cargar la cocina, que todavía recuerdo que estaba bastante caliente porque estaba en el proceso de hacer el almuerzo. La señora entró en furia, posiblemente muy justificada, y dijo, por respeto a los oyentes, no voy a decir la palabra que nos dijo, pero ya que se van a llevar la cocina, llévense también el arroz y los frijoles. Y entonces nos los tiraba encima, pero no podíamos soltarle la cocina para quitarnos los frijoles de encima, porque nos caía, y entonces la cocina estaba caliente. Entonces fue una situación embarazosa, que fue una de mis misiones delicadas en ese entonces. Puede imaginarse que cuando llegué con las manos quemadas, con los frijoles cubriéndome la mitad de la cara y gran parte del cuerpo, pues entonces esa fue una tarea difícil. Después entonces comenzamos con las cosas con las que comienza todo aprendiz de abogado. Que desahucios, que cobros, que alguna hipotequita si había por ahí, y esos eran nuestro trabajo. Pero claro, yo tuve la suerte, de nuevo, que me ha acompañado, de estar al lado o trabajando con abogados brillantes. Gonzalo Facio, que les mencioné, Fernando Fournier, que también estaba allá.
fundamentalmente Octavio Torrealba, posiblemente el abogado privatista más brillante que ha dado este país. Edgar Pacheco, un gran jurista y un hombre de una gran creatividad. Pero aquí me interesa destacar a Beto Cañas. Por supuesto le decía yo don Alberto. Don Alberto ya había pasado la etapa en que estaba muy dedicado al derecho. A él le interesaba escribir, le interesaba el teatro, le interesaban las críticas de cine, y era realmente Beto Cañas es la cosa más parecida a un genio que yo he visto posiblemente. Beto Cañas, yo recuerdo que escribía chisporroteos diariamente en La República, y tengo muy clara memoria que una vez llegué y le dije: don Alberto, ahí está el muchacho que viene a recoger el chisporroteos. Y me dice: ay, se me olvidó, no lo he hecho. Tenía una máquina Underwood vieja, de aquellas negras que ustedes yo seguramente ni conocieron, y comenzó a escribir chisporroteos de seguido. Como unos 10 minutos después me lo da, y le digo: don Alberto, ¿no lo va a repasar? Y me dice: no, es que viene muy precisado, no hace falta. Y yo dije: mañana va a ser un mamarracho aquello que escribió. Y el otro día me tiré a leer La República cuando salió y estaba perfecto. Le daba yo a que revisara algún trabajo que me había encargado. Lo veía así, le daba vuelta y decía: está bien. Y le decía: don Alberto, pero no lo he leído. Sí, claro que lo leí, decís tal y tal y tal cosa. Él leía tal vez al triple de la velocidad de lo que leemos el lector normal. Era realmente un hombre brillante, y ahí me hice amigo de Beto. Cuando ya él salió del bufete y ya estaba mayor, siempre cultivé su amistad. Íbamos a almorzar una o dos veces, una vez al mes tal vez, y siempre me contaba historias de su tiempo de colegial, de su tiempo de universitario y de su tiempo de diplomático y de abogado. Fue en realidad un hombre muy especial. Y es que Facio Cañas también se dio una conjunción de talento. Ahí habían pasado, cosa que es poco conocido, Daniel Oduber trabajó como abogado en Facio Cañas, Jorge Rossi trabajó como abogado. Después, ya en época mucho más reciente, Arnoldo López, que también fue vicepresidente de Costa Rica, allá estuvo. Y entonces esa gente realmente era muy especial, y muchos de ellos tuvieron desempeñaron un papel fundamental en el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales. Ahí, precisamente relacionado con esto, pueden imaginarse que para la época tumultuosa pre-revolución del 48, yo lógicamente no estaba ahí, yo entré al bufete en 1961, pero para esa época pre-revolucionaria se reunían a complotar en el bufete distintos de los que después fueron los revolucionarios con don Pepe. Recuerdo que una vez estábamos pasando, yo no había llegado, pero oí la historia. Estaban trasladándose de la sede donde tenía el bufete en la Avenida Central a la que después ocupó ahí diagonal al Hotel Europa, en los altos de la Óptica del Norte. Y entre las cosas que estaban trasladando había una caja especialmente pesada. Y el muchacho que le estaba trasladando dijo: miren, que no sé qué tendrá esta caja porque pesa mucho. A alguien se le ocurrió y la abrieron, y era una caja llena de granadas. Esas granadas seguramente las habían guardado ahí en algún momento de la pre-revolución para ser usadas en la revolución, no se usaron y quedaron guardadas en el bufete durante, yo qué sé, 10 o 15 años. Imaginen ustedes lo que hubiera pasado si hubiera explotado una sola de esas granadas. Posiblemente se habría disuelto el bufete entonces.
Beto era un gran conversador, un hombre, como le digo, de una gran cultura. Y se sabía cuentos de todo, porque recuerdo que una vez yo le preguntaba a Beto, ¿Rodrigo Facio realmente fue tan brillante como dicen? Porque yo a Rodrigo lo conocí muy poco. Lo conocí cuando él era rector de la universidad, yo estaba comenzando ahí, pero lo traté muy poco. Y Beto me decía que era uno de los hombres más brillantes y que realmente había una cierta rivalidad entre Rodrigo y Daniel, porque los dos se consideraban los sucesores lógicos de don Pepe y don Chico, eventualmente. Y entonces Beto me contaba esta anécdota de Rodrigo que me da mucha gracia. Parece que a alguien le preguntó a Rodrigo sobre Yolanda Oriamuno, una pariente distante mía y una mujer brillante, ¿va? Los dos vivían ahí por el lado de la Soledad, de la iglesia de la Soledad, y entonces Rodrigo dijo, sí, Yolanda es muy brillante, lo que pasa es que tiene un ego que si ella está a media cuadra, sale en carrera a la esquina para verse pasar ella. Y entonces alguien le dijo eso a Yolanda, que tampoco era ninguna quedada en materia de ingenio. Y Yolanda dijo, sí, posiblemente sea cierto lo que dice Rodrigo. Él hace lo mismo, lo único es que él sale en carrera a la esquina y no ve pasar a nadie. Es que pueden imaginarse esas luchas de ingenio. Claro, de Beto le puedo contar 1000 historias. Fernando Fournier administraba la oficina, que era un bufete muy pequeño, prestigioso pero muy pequeño. Y entonces Fernando era muy conservador en materia de gastos, porque tampoco estaba la Verónica para tafetanes, como se dice en el campo. Un día tanto le dice Beto, Fernando, mira, hay que cambiar esta enciclopedia que tenemos, está totalmente desactualizada. Y Fernando le dice, no, Beto, mira, yo creo que aguanta todavía un tiempo, es que las enciclopedias son caras. Le dice Beto, no, pero está muy desactualizada, es viejísima. Le dice Fernando, no tanto. Y entonces Beto, con una de esas muestras de ingenio, le dice, Fernando, el otro día busqué en la enciclopedia Cristóbal Colón, y dice, joven navegante genovés que pretende que la tierra es redonda. Es que pueden imaginarse si estaba actualizada la biblioteca o no. Y bueno, podríamos hablar de Beto Cañas durante horas de horas, porque una vez recuerdo que Chalo Facio le encargaron un asunto muy complicado, un asunto en que estaba envuelto el gobierno y tenía que hacer un trabajo, para lo cual tenía que leerse tal vez unas 10,000 páginas de actas en la Asamblea Legislativa. Chalo escribía lindísimo, pero era un lector lento. Y entonces Chalo dijo, ¿a qué horas me voy a leer yo 10,000 páginas? Entonces decidió contratar a Beto. Y Beto, por supuesto, se la leyó rapidito y le dio un resumen, ¿verdad? Porque Beto era como les digo, un lector rapidísimo y una mente prodigiosa. Yo era un aprendiz de abogado a la par de juristas de primera línea. Y efectivamente el mundo cambió muchísimo, porque en ese entonces la situación jurídica era mucho menos compleja de lo que es ahora. Entonces, si bien el bufete tenía cierta especialización, pero lo cierto es que ahí se atendían casos de notariado, derecho civil, derecho comercial, de derecho público. Como les digo, Gonzalo enseñaba administrativo, y no había realmente una especialización como la que hay ahora, en que un abogado que pretenda saber de civil, de comercial, de laboral, de administrativo, pues es simplemente un charlatán, porque eso es imposible hacerlo. Y realmente se estaba formando
una nueva etapa del Estado costarricense, que era el paso de la compleja situación jurídica actual. Y ya ahí todavía en ese entonces se veía prácticamente todo. Ahora la regla es que cualquier bufete tiene especialistas porque es imposible saber de todas las ramas del derecho. Yo creo que la contribución, hay una duda que siempre se ha planteado. ¿Qué habría pasado si esa gente del bufete se hubiera dedicado solamente a ser abogados? Más bien, la pregunta tal vez sea esta. ¿Qué hubiera pasado si Chalo no hubiera sido 2 veces ministro de Relaciones Exteriores, 2 veces embajador en Washington, otra vez embajador en México, y si en vez de eso se hubiera dedicado solo al bufete? Si Fernando Fournier no hubiera sido viceministro de Relaciones, hubiera sido embajador, si Beto Cañas no hubiera sido ministro de Cultura, diputado, si Octavio Torrealba no hubiera sido embajador en Italia, si Enrique Castillo, que era también un penalista muy connotado, que entró después, no hubiera sido el embajador en Francia. Es decir, si toda esa gente tan talentosa se hubiera dedicado solo a la práctica del derecho, ¿qué habría pasado con el bufete? Alguien una vez que hablábamos de esto me decía, bueno, pero también el paso de la vida de estos señores por la vida pública hizo que se dieran a conocer. Y entonces ese hecho contribuyó mucho al crecimiento del bufete. Habría que verlo, ya es una hipótesis que lógicamente no se puede demostrar, pero habría que verlo. Desde que estuve en la escuela y en el colegio, a mí siempre los compañeros me nombraban representante del grupo. Llegué a ser presidente del Colegio San Francisco, donde vine después de que salía San Luis Gonzaga, en fin. Seguramente alguna gracia tenía para la política, y la verdad que el gusanillo me picaba. Pero la picazón del gusanillo de la política era contrarrestado por la escasez de medios. Me casé muy joven, tuve hijos, y no era posible incursionar en ese campo. Ya cuando corría el año 1988, me hice muy amigo de Carlos Manuel Castillo por una amistad que tuve yo con Daniel Oduber y con Chalo y con alguna de la otra gente metida en la política. Me hice muy amigo de Carlos Manuel. Ya se estaba preparando la campaña de 1990. El que sonaba como candidato era Carlos Manuel, el opositor era Rafael Ángel Calderón. Y Carlos Manuel me dice, cerrá esta oficina ya y venite a trabajar conmigo. Y le digo yo, Carlos Manuel, no puedo darme el lujo de cerrar esta oficina, de eso vivo. Y me dice, no, vení a trabajar conmigo, después vemos. Y le digo, bueno, un día tanto le pregunté, ¿qué quiere decir eso, que me vaya a trabajar con vos? Y me dice que te vengas a trabajar conmigo en la campaña, que ganemos esta elección y luego que seas ministro. Y le digo, mira, te agradezco mucho, pero yo del sueldo de ministro no vivo, tengo demasiadas obligaciones y yo necesito mantener algo del bufete, algún ingreso del bufete. Fue así que un día tantos Carlos Manuel me dice, bueno, ¿por qué no vas a la Asamblea Legislativa? Y le dije, bueno, la verdad que la Asamblea Legislativa me interesaría. Y me metí de lleno en la política. Me metí luego a trabajar en el Cantón Central, donde me encargó Carlos Manuel, además de que Tres Ríos, porque yo he vivido en Tres Ríos, había vivido, como les digo, en casi toda Costa Rica, pero también en Cartago, porque ahí había nacido. Entonces me metí muy a fondo en la campaña. Y cuando llegó el día en que se iban a elegir los diputados, yo por supuesto no era conocido en las bases, entonces tenía que ser uno de los nacionales
que se llama así a los 5 primeros candidatos a diputados. Y yo vi que aquel asunto iba a ser muy difícil. Y entonces le escribí a Carlos Manuel una nota diciéndole: Carlos Manuel, veo que son muchos los indios y muy poca la chicha, y no va a alcanzar. Así es que olvídate del compromiso que tengas conmigo. Yo ahí me vuelvo a la oficina. Pero esa misma noche Carlos Manuel me propuso y fui electo en el tercer lugar como diputado nacional por San José. Ahí mi paso por la Asamblea fue interesante. El primer año, bueno, debo decirles que la política me resultó fascinante. Y cuando la gente dice que qué barbaridad, en qué momento me metí en la política, creo que están locos. A mí la política me permitió conocer mejor a mi país, conocer mejor a mi gente y conocerme mejor a mí mismo. Porque una cosa era estar en una oficina de un despacho y otra era andar metido en los barriales y metido en los lugares más pobres de Costa Rica, cosa que hice con gran entusiasmo porque quería vivir esa experiencia. Llegué a la asamblea, el primer año alguien me dijo que si yo quería ser jefe de fracción. Dije que no. Contesté que para enseñar a andar en bicicleta primero había que saber andar en bicicleta uno, y yo no sabía andar en bicicleta. Entonces elegimos a Óscar Soleil, fue el primer jefe de fracción de nuestra fracción, y éramos una fracción de minoría porque fue electo Rafael Ángel Calderón en esa elección de 1990. Fui jefe de fracción, terminé la jefatura de fracción, hice un esfuerzo grande por que la fracción nuestra fuera una fracción educada. Había gente extraordinaria. Esa asamblea en la que yo estuve, había gente extraordinaria de parte de varios partidos. Y les digo de nuevo, la suerte mía de haber estado en momentos en que hay gente realmente de primera. Ahí estaba por lo que se llamaba la Unidad Social Cristiana, estaba, imagínense, Miguel Ángel Rodríguez, Rolando Laclé, Danilo Chaverri, Roberto Tovar, y yo qué sé, varias otras personas de primera. En los nuestros estaban Edgar Soleil, Óscar Soleil, Edgar Ugalde, Carlos Manuel Rojas, Federico Vargas y Hugo Alfonso Muñoz. Fue entonces una asamblea realmente muy creativa. Pero cuando yo ya había terminado la jefatura de fracción, llegaron unos de los compañeros y me dicen: Rodrigo, no nos está alcanzando la plata. Vamos a presentar un proyecto para aumentarnos nuestros salarios. Y yo les dije, pero si hace muy poco tiempo estábamos matándonos porque nos eligieron diputados y nadie nos engañó, no es que bajó el sueldo, era, bueno, pero mira, no nos alcanza el dinero. Yo les dije, bueno, hagamos una cosa, vótenlo, yo voto en contra, sometan el proyecto, yo voto en contra y yo no retiro el aumento. Efectivamente, nunca retiré el aumento que se hicieron los compañeros diputados. Le hacía un enredo del demontres a los gente de la asamblea, pero me decía, mire, ¿por qué no recibe todo el cheque, lo que le corresponde, igual que los otros diputados, y después lo dona? Y le digo, no, porque donar implica un acto de disposición. Y si yo estoy donando parte de mi salario, estoy disponiendo de él, y yo no puedo disponer lo que no me corresponde porque yo no estoy de acuerdo en el aumento. Entonces, bueno, lo manejamos así. Eso pasaron tal vez unos 6 meses más y me dice alguno de los diputados, yo no sé si de mi fracción o de la otra o de las otras, Rodrigo, necesitamos un aumento de salario. Le digo, ¿cómo? ¿Necesitamos un aumento de salario? Sí, no nos alcanza el dinero.
y vamos a presentar otro proyecto. Y les digo, si hacen eso, no solamente voto en contra, sino que hago un escándalo de Padre y Señor mío. Efectivamente, presentaron el proyecto, efectivamente fue aprobado mayoritariamente y efectivamente hice un escándalo, renuncié a la Asamblea Legislativa, no porque hubiera perdido, yo he perdido muchas votaciones, las he perdido, pero es que me parecía que yo no podía estar con un grupo que se había decidido aumentar su salario 2 veces. Entonces renuncié. Ya yo pensé, bueno, se acabó mi vida política, fue corta, pero la disfruté mucho, voy de vuelta a mi oficina en Facio Cañas. Cuando ya eso estamos hablando aquí, el año posiblemente 93, ya iba yo de vuelta cuando estaba calentando la campaña de 1990, que culminó con la elección de 1994. Entonces, José María Figueres me dijo, Rodrigo, yo quisiera que usted me acompañara en el gobierno. Y yo le dije, no, mire, ya yo estoy realmente muy, muy decepcionado de la política. Me dijo, no, venga, y tal. Bueno, lo cierto del cuento fue que terminé metido en la campaña de José María. Esa vez sí ganamos la elección y así fue como fui electo vicepresidente. Esa es, en una síntesis muy, muy apretada, pues lo que les puedo contar de mi trayectoria en la vida pública. Hay una frase que le atribuye, una expresión o un cuento que le atribuyen a Jorge Rossi. Yo nunca se lo tuve oportunidad de preguntárselo a Jorge, quien quise muchísimo, pero nunca se me ocurrió preguntarle. Jorge Rossi decía que ser vicepresidente es como ir en el cajón de un pick-up, que uno tiene que agarrarse duro y que va un tipo conduciendo y que acelera, para, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, de un momento a otro se detiene y dice, ahora sí, manejas vos. Y uno no sabe para dónde va aquel pick-up. Bueno, la verdad es que no es así, uno se mantiene enterado de lo que pasa, pero sí es un cargo muy delicado. Porque yo creo que alguien que pretenda ser un vicepresidente, desempeñar bien la función, tiene que estar dispuesto a ayudarle al presidente en su delicadísima función de gobernar, pero que en ningún momento puede tratar de opacar al presidente o de hacerle ninguna sombra al presidente. Siempre tiene que tener consciente de que tiene que estar atrás del presidente, ayudando en lo que pueda. Fue una experiencia muy interesante durante el principio. Me pidió José María que ayudara algo en simplificación de trámites del Estado, cosa que estuve haciendo. Luego entonces me pidió que fuera ministro de la Presidencia. Me tocó ser ministro de la Presidencia y vicepresidente a la vez. El salario mío era en ese entonces aproximadamente unos $1,500 por los 2 cargos. Y recuerdo que una vez recibo una carta que todavía la conservo por ahí, muy divertida, del oficial mayor de la Casa Presidencial. Estimado señor Oriamuno, como usted sabe, su salario se paga de la partida número tal del presupuesto nacional. Desgraciadamente esa partida se ha agotado, por lo cual le comunico que a partir del mes entrante no podrá serle pagado el salario. Y terminó con una frase que todavía valoro mucho, dice, espero que disculpe cualquier molestia que esto le puede causar. Claro, efectivamente, me causó una molestia y un susto enorme. Bueno, 3 o 4 meses después ahí me volvieron a pagar, pero fue muy interesante. Lo que yo le decía, la política me permitió conocer mejor a mi país, conocer mejor a mi gente, conocerme mejor yo. Y en la vicepresidencia
El presidente estaba muy ocupado, la otra vicepresidenta, Rebeca Greenspan, estaba también con el recargo de la parte social. Entonces yo me asumí, siendo vicepresidente, la labor, digamos, de reunirme con la gente que llegaba a la presidencia en busca de alguna ayuda. Me tocaron de todo, a mí me tocaba de todo. Y yo le dije al personal que trabajaba conmigo, miren, en esta oficina no se deja de contestar una llamada que se haga y no se deja de responder una carta ni un telegrama, todo. Y así lo hicimos. Y quien pidiera una audiencia lo recibíamos con un horario militar, pero lo recibíamos siempre. Y entre las cartas y los telegramas que recibía, por supuesto, recibían de todas las peticiones. Recuerdo una señorita, nunca supe, que me escribió y me decía, tengo 33 años y dicen que soy una mujer guapa. Y cada vez que paso por el lugar donde vivo, donde hay una estación de policía, los policías me dicen piropos. Y yo le pido que usted intervenga para que no sigan haciendo eso. Es que eso fue de imaginarse lo que fue decirle a los policías que dejaran pasar a la mujer guapa sin decirle a algún piropo, sobre todo si eran pasados de tono, cosa que nunca supe. Bueno, pero fue muy interesante la vicepresidencia. Y la vicepresidencia en esos años culminó con una de las cosas de las que se ha hablado poco aquí. Se ha hablado poco por razones que yo conozco bien y que podríamos hablar en esta o en otra oportunidad. Desde que cuando nosotros entramos cuando Rafael Ángel entró al gobierno en 1990, sucediendo a Óscar Arias, entonces Rafael Ángel dijo que le habían dejado las arcas vacías, que estaban en problemas económicos el gobierno, para variar, como que aquí siempre ocurre eso. Cuando nosotros llegamos en el 1994, sustituyendo a José María Figueres a Rafael Ángel Calderón, entonces lo que dijo alguien, nosotros no fue que nos dejaron las arcas vacías, es que hasta las arcas se llevaron, no había ni arcas, o sea. Entonces fue realmente era una situación muy difícil. Para peor de males, en 1995 se vino lo que se llamó la crisis del tequila, que fue cuando la economía mexicana sufre un shock tremendo, que tuvo un efecto devastador sobre la economía nuestra. Yo le dije a José María, le pedí una audiencia y le dije, presidente, tenemos que pasar unas reformas. El ministro de Hacienda, que era Fernando Herrero, ya tenía un proyecto. Le digo, pero esto no podemos dejar a Fernando Herrero solo. Que creo yo, paréntesis, que fue parte del error de este gobierno, dejar al ministro de Hacienda y al vicepresidente, don Eli Falla, dejarlo solo con el problema de la reforma fiscal. Eso requiere un esfuerzo de todo el gobierno. Yo le dije, no podemos dejar a Fernando solo, yo creo que tenemos que meternos todos si queremos lograr un aumento de los ingresos del Estado. Y efectivamente era necesario hacerlo así. José María me dijo, yo no tengo que hablar nada con esa gente, referido a la oposición, es decir, al Partido Unidad Social Cristiana. Yo le insistí varias veces, presidente, tenemos que hablar porque nosotros no tenemos la fuerza política para pasarlo. Y él me dijo, yo no tengo nada que hablar con ellos. Reunió al grupo de su gente ante mi insistencia, a la gente más cercana en el sector económico, que dijeron que era indispensable hacerlo, pero nadie estaba dispuesto a hablar con lo que llamábamos los mariachis. Y le dije, bueno, ¿me deja intentarlo a mí? Si querés hacerlo vos, allá vos. Y así comencé en una labor de hormiga,
Vieran qué difícil fue eso, porque había que reformar la ley de pensiones del magisterio y había que buscar recursos frescos porque el Estado estaba al borde de caer en una crisis similar a la que se vivió durante el gobierno de Carazo. Yo creo que hubiera sido una crisis peor. Entonces, claro, había que hablarle a Miguel Ángel Rodríguez como líder, uno de los líderes de la oposición, pero había que hablarle también a Rafael Ángel Calderón para que no se resintiera ninguno de los dos. Y había que hablarle a Rolando Laclé, que estaba estaba cercano a los dos, pero a la vez si le hablaba a Rolando no podía uno dejar de hablarle a Daniel Echaverri porque podría haber celos políticos. Había que hablarle entonces también a Luis Fishman, que quería ser candidato presidencial, y aquello fue una labor, yo les digo, de tejer fino. Y finalmente eso culminó con la aprobación, que fue en ese momento muy brusca, pero no había otro remedio si no hubiera sido el caos, que fue subir el que era el impuesto de ventas, entonces del 10 al 15, y luego reformar el régimen de pensiones del magisterio, hacer una serie de reformas, incluyendo algunas que tenía proyectos presentados por la Corte Suprema de Justicia, que tenían 20 años de estar ahí, y logramos sacarlos. Fue un momento realmente de una de grandes logros legislativos. Yo estuve muy metido en todo el proceso y digo que fui quien lo encauzó. Al final alguien le dijo al presidente, presidente, usted debe meterse en esto porque Rodrigo está muy metido y está tomando fuerza política. Yo que sé qué cuentos de esos. Y entonces unas personas que yo conozco muy bien hicieron una reunión entre Rafael Ángel y Figueres, y entonces los dos anunciaron que habían logrado llegar a un acuerdo para hacer una gran transformación. Y bueno, me pareció que eso fue lo que reportaron los periódicos, que Rafael Ángel Calderón, ahí estaba viendo un recorte periódico de eso. Figueres y Calderón anuncian que han llegado a un acuerdo. Eso después, por supuesto, que fue indispensable para salvar el país, pero por el otro lado, a muchos sectores lo afectó mucho. Y entonces lo que se llamó el acuerdo patriótico, entonces comenzaron a denominarlo otros el pacto diabólico, que quién sabe qué agenda horrible había debajo, ¿qué habían pactado el gobierno para que la oposición aprobara estos proyectos. Una vez que a mí me preguntaron varios periodistas, bueno, ¿qué fue lo que hubo debajo de la mesa? Nada. No hubo nada debajo de la mesa. Hubo todo por encima de la mesa. El trabajo de lograr el acuerdo sí fue discreto, porque no se puede hacer en público, pero fue muy difícil, y yo creo que realmente salvó a este país. Y me temo que, o más bien creo, quito la palabra me temo, que el próximo gobierno tendrá que hacer algo similar. El próximo gobierno necesariamente tiene que llegar a un acuerdo con la oposición. Por supuesto que entonces era mucho más fácil, porque era fundamentalmente el bipartidismo, era el PUSC y Liberación, y con algunos pequeños grupos digamos, minoritarios. Yo sé que la próxima asamblea es una asamblea muy fragmentada, pero si no se logra un acuerdo nacional, este país va a verse en seriosísimos problemas en lo económico. Yo terminé metido en el campo del arbitraje, al que he estado dedicado durante los últimos 20 años, casi por accidente. Cuando decidí regresar a la profesión, cuando terminó el gobierno de Figueres en el 98, decidí volver a la profesión.
Y ahí me dediqué al arbitraje, cosa que he disfrutado mucho. Lo he hecho durante 20 años. Mire, es muy sencillo. Yo creo que es muy sencillo. Ningún político quiere cosas malas para Costa Rica. Todos queremos lo mejor. Todos queremos que este país sea un país próspero, que este sea un país educado, que este sea un país con altos índices de salud, que este sea un país seguro. Lo que discrepamos es en los medios. Y por supuesto, en vísperas de una elección, yo como no tengo ninguna chita que afilar aquí, lo puedo decir, en vísperas de una elección, ninguno de los candidatos va a llegar a decir, mire, la verdad que hay que transformar el impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado. Y que además hay que subir el impuesto de ventas. No ese cuento que algunos dicen, no, basta con reducir el gasto, basta con que cobrar los impuestos. Dejémonos de excusas. Aquí hay que reducir el gasto, por supuesto, hay que cobrar más eficientemente los impuestos y hay que transformar el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado y subirlo al 15%. Eso es indispensable. Quien diga lo contrario, y perdón, con todo respeto, a mí no me gusta como atribuirme el don el don de la verdad. Quien diga lo contrario no está siendo realista. Pero eso no lo puede hacer ningún partido. Yo veo que estas elecciones habrá segunda ronda, me parece inevitable, y entonces el partido que triunfe tendrá que ponerse de acuerdo con los otros partidos para lograr esas transformaciones en el campo económico. La Asamblea Legislativa va a ser difícil de manejar, pero todo es cuestión de dedicarle el tiempo adecuado. Nosotros teníamos a don Juan Guillermo, el famoso Cachimbal. Bueno, era un hombre muy correcto, él buscaba lo mejor para sus localidades. Él no quería un beneficio personal, pero había que ofrecerle algo para sus comunidades para que nos votara, si no, no lo iba a hacer. Había gente de izquierda con la que ya sabíamos que no íbamos a poder contar. Bueno, muy bien, son unos votos con los que ya no se va a poder contar. Pero la verdad es que la gente, cualquiera que tenga un mínimo de sensatez, sabe en este momento que hay que lograr acuerdos para poder gobernar. Y que si no se logran acuerdos para poder gobernar, que es un país maravilloso, que ha sido un país y todavía lo es un país que es ejemplo en el mundo en muchos sentidos, este país se nos puede derrumbar si nosotros no hacemos un esfuerzo grande para reformar lo que se requiera, con tal de mejorar la salud, quitar un poco de burocracia, mejorar las finanzas públicas y mejorar el sistema educativo. ¿Cómo hacer que pagando nosotros o destinando nosotros uno de los porcentajes más altos del PIB a la educación, todavía nuestros estudiantes salgan muy mal en todas las pruebas mundiales? Alguien dice, claro, somos el segundo o el tercero en América Latina. Bueno, pero creo que debemos aspirar a más de ser el segundo o el tercero en América Latina y en estar a la altura de los mejores, de los países con un mejor régimen educativo. Eso es posible, pero lo único es que no podemos engañarnos. Tenemos que lograr acuerdos y hacer aquello que se requiera, aun cuando algunas de las medidas que hay que tomar resulten dolorosas para varios.